Habemos gente de todos los sectores, habemos gente que trabajamos en diferentes áreas y eso es muy bueno. Esto muestra el interés que hay por enterarnos por el estado de la ciudad y ver la manera en que cada uno desde nuestra trinchera podemos ir aportando, podemos ir haciendo algo distinto por esta nuestra querida ciudad. Agradecemos a los estudiantes, a los académicos que están aquí presentes, a los empresarios que están también aquí acompañándonos, funcionarios estatales y municipales, la gente del consulado también le agradecemos mucho su presencia. Tenemos gente de la red de vecinos también, de organizaciones civiles. Sean pues todos bienvenidos. Vamos a tener hoy un rato muy interesante, va a haber información pues de diferentes temas. Al final estará distribuido como año con año el informe impreso. Entonces, para empezar, quisiera cederle yo la palabra a Erika Don Juan, que coordina el sistema Así Estamos Juárez, y a Felipe Galán, que es director de la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte. Si pueden pasar para empezar con la información. Bueno, pues me quedo muy alto. Muy buenas tardes, es un placer tenerlos aquí como año con año en nuestro informe Así Estamos Juárez 2023, un informe que hemos venido haciendo desde 2010 a la fecha, ya 13 años, se dicen pocos, pero o se dicen rápido, pero realmente es ya un tiempo en el que se ha hecho este esfuerzo ciudadano. Primero quiero platicarles cómo es la metodología con la que trabajamos. Así Estamos Juárez, y este informe es un compendio de los principales indicadores e índices de la ciudad que de alguna u otra forma nos ayudan a identificar o a medir ciertos aspectos de la calidad de vida de Ciudad Juárez. El informe y lo que es Así Estamos Juárez, el sistema de indicadores, se nutre principalmente de fuentes oficiales, de todo tipo de fuentes oficiales, como INEGI, por ejemplo, una de las más importantes, el IMSS, el IMIP, etcétera, ¿no? Muchas fuentes. Pero también el sistema de indicadores ha estado desde el inicio de su creación también considerando la parte de la opinión del juarense, de los ciudadanos, de los y las ciudadanas de esta ciudad. Se aplica año con año al cierre, al final de cada periodo, entre octubre y noviembre, una encuesta ciudadana. Es una encuesta ciudadana porque se aplica a gente que reside dentro de Ciudad Juárez de 18 años en adelante. Se segmenta la ciudad por distritos electorales, en los 9 distritos electorales, se seleccionan AGEPs, los AGEPs estadísticos, para determinar un muestreo de AGEPs, y se hace una metodología con ciertos saltos y cierta sistematización técnica para poder tener una muestra de más de 3.000 instrumentos a lo largo y ancho de la ciudad que nos permiten en todos los informes y en toda la información que generamos a partir de la encuesta tener confiabilidad a nivel ciudad y poder decir que estos datos son representativos a nivel ciudad. Entonces todo lo que ustedes van a estar viendo a partir de ahorita es información que por un lado viene de fuentes oficiales, pero también por otro lado es la percepción de la gente, principalmente al cierre del año pasado, que es el año o el periodo que acabamos de cortar, 2022. Muchas gracias. Gracias, Erika. Bueno, me toca a mí hablar primero de la información demográfica, de los datos demográficos de nuestra ciudad. Bueno, el más básico es cuántos somos, ¿no? Aquí vemos que para el último dato que tenemos, que es realmente es una proyección, en Juárez habitamos 1.5 millones de personas. Si nos vemos por rango de edad, podemos ver aquí que una cuarta parte de estas personas se encuentran en el rango de menores de 15 años, mientras que arriba de los 65 años hay un 13%.
Según estos números, el bono demográfico persiste, aunque estamos en el límite. La buena noticia es que los sectores más poblados de la gráfica son aquellos que están entre los 15 y los 29 años. Es decir, uno de cada 3 juarenses se encuentra en estos grupos de edad, que son en donde nuestra ciudadanía y nuestra fuerza de trabajo se encuentran en pleno ascenso en términos del desarrollo de sus capacidades. Esto pues es una oportunidad, pero es un llamado a la acción también de cara a los retos que enfrenta la ciudad. En pocas palabras, pues tenemos el remedio y el trapito, ¿no? Ya nomás es ponernos de acuerdo y sacarle provecho a esta ventana que todavía tenemos abierta, pero que como podemos ver se encuentra en el límite. Por último, el promedio de mortandad, que vemos cómo a pesar de los problemas de la pandemia por COVID-19, en el último dato que tenemos, que es el de 2020, el promedio de edad de mortalidad aumentó con respecto al año previo, que fue de 56.2 años. Muy bien. Una parte importante, además de ver los indicadores de población que nos acaba de presentar, es de qué vivimos en Ciudad Juárez. Así le hemos nombrado este apartado de qué vivimos los juarenses, y hay varias formas de tratar de medir esto. Una de ellas es pues en qué sectores están las empresas, donde trabajamos cada uno de los que estamos aquí presentes y el resto de los ciudadanos. De acuerdo al DENUE, que es el Directorio Nacional de Unidades Económicas del INEGI, en 2022, si pensamos en el cierre del 2022, en la suma de la información que viene ahí, estamos hablando de 42.733 unidades económicas, entre empresas de comercio, manufactura, servicios y otros que estamos ahí agrupando. Si ustedes visualizan cómo arranca el primer trimestre de este año ya, hay un incremento de 78 unidades económicas. Si suman el último periodo del 2023, estamos hablando de 42.811 empresas. Son 78 más identificadas ahorita, entre estas que abren y estas que cierran. Hay un indicador interesante que pudiéramos ver, que es que año con año el crecimiento en unidades económicas entre las que cierran y abren no es tanto. No crecemos mucho en número de empresas, no así cuando hablamos en número de empleos, y esto lo vamos a ver ahorita. Por ejemplo, hay otro tipo de establecimientos que, si extraemos de esta gráfica y analizamos los establecimientos de manufactureros, también con información del INEGI, de lo que son los indicadores de empresas de la industria manufacturera que forman parte de empresas IMEX, se les llama, que están registradas bajo esto. Si ustedes observan, estas entre 329, 30, 21, 23, pareciera estar entre +1, -2 a través del tiempo. Pareciera que el número de unidades económicas tampoco crece entre las que abren y entre las que cierran. Estamos hablando que al 2023, con una de las cifras previas donde cortamos esta información, había 323 unidades maquiladoras, como les solemos decir nosotros, pero que ustedes saben que generan pues poco más del 60% del empleo, o sea, entre 65, 66, 67, dependiendo del periodo que lo analicemos, de todo el empleo formal que se genera en esta ciudad. Al cierre del año pasado, del 2022, había ya en Ciudad Juárez una generación de empleo nunca antes vista. De hecho, pues el mismo periodo de la pandemia, si bien se perdieron algunos empleos al inicio, la realidad es que se recuperaron inmediatamente. La cantidad de empleo formal registrado ante el IMSS, que estas son cifras del IMSS, al cierre ya eran más de 500,000 empleos. Cuando estábamos imprimiendo este documento todavía no estaba el mes de abril presente en el IMSS, pero si ahorita ustedes consultan los datos del IMSS, tan solo de enero a abril ya hay más de 12,000 trabajadores adicionales a estos 500,000 que les estoy presentando. Hemos tenido un crecimiento muy importante en el empleo en la ciudad. De hecho, pues quienes son empresarios, industriales,
industriales o quienes están de alguna u otra forma en el reclutamiento sabrán que precisamente el tema del año pasado fue un tema de rivalidad de la mano de obra, de necesidad de talento en este crecimiento que hay en el empleo. Mucho de este empleo, les decía, más del 60%, depende de estas empresas que son precisamente en las empresas de la industria maquiladora o las empresas que están bajo el régimen IMEX. Déjenme acerco porque no quiere como avanzar. Para que ahí le vea, no sé si alguien por allá me puede apoyar para irle moviendo porque no logro ahí que se viera. Más de 280,000 trabajadores de personal administrativo, de personal operativo dentro de las empresas IMEX, más los 33,000 que representan el personal administrativo. Si ustedes dividen de todo el empleo que generan este tipo de empresas, 9 de cada 10 es empleo operativo, que están entre operadores de producción y técnicos también. El 10% es el famoso salary, que le dicen algunas industrias, ¿no? 33,000 a los inicios ya de este año, de acuerdo a la información que nos presenta INEGI. Y hay otro dato que me interesa también compartirles, que tiene que ver todo este empleo formal, estos más de 512,000 empleos que actualmente tenemos formales en Ciudad Juárez, ¿cómo están respecto a los rangos salariales? Al inicio del año, el crecimiento al salario, el incremento al salario mínimo diario fue de 312 pesos con 41 centavos. Si ustedes dividen a estos más de 515,000 empleos que actualmente tiene la industria ya al mes de abril y los segmentan con base a la masa salarial entre todos los trabajadores que están registrados ante el IMSS, cerca del 75.7% de los trabajadores ganan o están registrados entre 1 y 2 salarios mínimos, que significa que están entre 312.42 y 624 pesos. Si vemos el promedio del salario de este 75% ya supera los 400 pesos, ya está por encima del salario mínimo, ¿sí? Que es de 312. Solamente 253 personas en Juárez ganan un salario mínimo, que es con los últimos datos del IMSS. Y en la encuesta yo les comentaba que parte de la información que les presentamos viene también de una encuesta que se levanta año con año. Al cierre de cada año, al cierre del año pasado, hay una pregunta importante que se le hace a la población juarense sobre si su situación económica de ese año, de todo ese 2022, fue peor, igual o mejor que el año anterior. Es una escala de 5 puntos y si ustedes observan el empeorado, que su economía empeoró en cierta medida, ya sea mucho, que es un 6.6, o algo, que es un 37.7, son la suma de aquellos que contestaron que su economía empeoró. Cuando ustedes analizan la parte cualitativa, el empeoramiento fue no tanto por falta de empleo, sino por el poder adquisitivo. El incremento a los precios, la inflación, le mermó el poder adquisitivo a las personas y decían, es peor porque me alcanza menos, porque el huevo subió, porque la leche está creciendo, etc. Lo que pegó a la percepción negativa fue precisamente la inflación. Y eso mismo se refleja en este gráfico, que no viene histórico. Cuando ustedes vean el cuadernillo verán la información histórica, donde también se le pregunta si, y este está más relacionado al poder adquisitivo, si su ingreso le alcanza. Hay 4 escalas. La primera, la del 9.6, es la gente que dijo que su ingreso sí le alcanza y de hecho incluso le sobra para ahorrar, le llamamos los economistas, consume y ahorra. Sí, luego está el otro 40% que no alcanza para ahorrar, pero su dinero le alcanza para adquirir sus bienes, su canasta de alimentos, de servicios y demás. Y el resto, el que no les alcanza y y tiene grandes dificultades, son el 42 más ese 6.6, es casi el 50%. Y si ustedes analizan cualitativamente el por qué no les alcanza o por qué empeoró este indicador, tiene que ver con la presión inflacionaria. El gran reto del año pasado fue la inflación. Hubo un crecimiento inflacionario que impactó en el poder adquisitivo de muchos habitantes de esta ciudad. Y pues bueno. Bueno, hasta aquí vamos con la parte demográfica y de qué vivimos. Enseguida, para hablar de nuestra ciudad,
nos van a acompañar aquí enfrente Mariel Martínez, de la Red de Ciudad Juárez, y Carla Ramírez, directora de Juárez Libre. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Vamos a revisar el crecimiento histórico de la población en la ciudad a través de diversas fuentes, una de las principales el INEGI, para ver cómo se ha configurado la densidad poblacional y la expansión urbana desde la década de los 60, desde los 60 hasta el año 2020. Como pueden apreciar, en el primer mapa vemos que la concentración para la década de los 60 en la ciudad era sobre todo en el norponiente, ¿sí? Encontramos pues que estaba concentrada la población en esa zona. Para la década de los 70, la concentración sigue estando en el norponiente y en el centro poniente de la ciudad, y sin embargo empieza a crecer un poco más en comparación con la década que le sucede. Para la década de los 80, esta densidad poblacional comienza a crecer y por tanto, pues la mancha urbana también empieza a expandirse a otras zonas de la ciudad en comparación a los años anteriores. Pero ya para la década de los 90, ¿no? Hay gente que le atribuye pues, al fenómeno de la industria maquiladora, pues esta densidad poblacional aumenta muchísimo en comparación a otros años. La mancha urbana también se empieza a expandir, ¿no? En una tendencia distinta a los otros años. Y es para, entrando pues, el año 2000, cuando vemos que la dispersión y la expansión es mucho más significativa, ¿sí? El suroriente de la ciudad se comienza a poblar, cosa que no sucedía años atrás, y entonces pues empezamos a hablar de esta configuración dispersa de la ciudad. Ya no en décadas, sino para el 2015, del 2015 al 2018, pues vemos ya una ciudad densamente poblada. El suroriente tiene una expansión muchísimo más grande, ¿no? Y pues vemos dónde se está concentrando más la población. En ese sentido, el INEGI, a través de distintos censos y fuentes, encuentra que la densidad poblacional para el 2000 era pues del casi 58%. Y para 2010 hay un decremento muy importante para llegar al 43%. Y entre 2010 y 2020 pues no hay una distinción o una diferencia muy significativa, hay un decremento muy poco importante. En ese sentido, un indicador que está íntimamente relacionado con el crecimiento poblacional pues es el tema de la vivienda, ¿no? Y aquí a través de distintas fuentes se puede hacer esta comparativa en estas dos décadas, 2010-2020, y vemos que para el 2010 pues el total de viviendas habitadas era 364.562, ¿sí? Y el de las deshabitadas era un número importante, 111.000. Ya para el 2020, 10 años después, esta lógica cambia, las viviendas habitadas aumentan bastante, siendo casi 450.000, y lo que llama la atención es cómo disminuye las viviendas deshabitadas en la localidad. Sí, actualmente para 2020, según las fuentes de información, eran cerca de 56.000 viviendas deshabitadas en el municipio. Uno de los indicadores más importantes o de los más relevantes que mide la encuesta de percepción Así Estamos Juárez tiene que ver con cómo las y los juarenses califican ciertos elementos, entre ellos el equipamiento urbano, ¿sí? Y podemos encontrar, y aquí es muy importante hacer una mención metodológica, estas preguntas las responden únicamente las personas que identifican un equipamiento de estos cerca del lugar donde vive, ¿sí? Entonces se le pregunta a usted, ¿cerca de su colonia hay una biblioteca? Sí, entonces vamos a calificar. Si la persona responde que no, se pasa a la siguiente pregunta, ¿no? En el corte metodológico. Entonces, para las bibliotecas, quienes dijeron sí hay una biblioteca cerca del lugar donde yo vivo, la calificación fue de 7.
Para los centros comunitarios, la calificación fue de 8. Las unidades deportivas fueron calificadas también con un 8 y las banquetas fue el equipamiento que más baja calificación obtuvo con un 7. En tanto, los espacios para personas con discapacidad, pues fue un 7 de calificación. En el tema de los servicios públicos, el servicio público mejor evaluado para el 2020 fue el de la energía proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad con un 8, el agua obtuvo un 8, el transporte público un 8, y aquí es importante hacer la distinción que es específicamente para el tema del Juárez Bus, porque ahorita vamos a revisar el tema de lo que conocemos como las ruteras, el alumbrado público también redondeando un 8, la recolección de basura un 7.5, la disponibilidad de áreas verdes y servicios públicos casi el 7, las señales viales un 6, aquí vemos el tema de las ruteras que son calificadas con un 5.8, la semaforización casi también rondando el 6, y el servicio que la comunidad califica de peor manera pues son las calles y la pavimentación con un 5.3. De manera rápida podemos revisar cómo la satisfacción con la calidad de servicios de agua en esta revisión como histórica del 2018 al 2022 pues se mantiene, sin embargo en 2022 disminuye un poco en comparación al año 2021 y pues otro tanto en relación a los años que le anteceden. La satisfacción con la calidad del servicio de alumbrado es un componente que ha ido a la alza, según las y los juarenses. Para 2022 es calificado pues con un 7.6 y la tendencia pues viene siendo así año con año, parece que va aumentando esa satisfacción. Aquí era importante pues la distinción que hacíamos en un principio, la calidad del servicio público. Primero analizaremos la primera gráfica, que es la de el Juárez Bus. Para el 2022 obtiene pues casi un 8 de calificación en comparación con el 2021. El alza es muy significativa, es importante como repunta. Sin embargo, pues las ruteras siguen esta tendencia, pues podríamos decir reprobatoria, donde casi en 2022 pues se están arañando el 6 de calificación según la ciudadanía. Ya lo decíamos, las calles y los pavimentos pues históricamente es de los aspectos que peor evaluados resultan. En 2022 un 5 y pues la tendencia viene siendo básicamente la misma desde el 2018, nunca ha alcanzado llegar ni siquiera al 6. En el tema de la recolección de basura, la ciudadanía encuentra que hay un reapunte pues significativo en comparación al 2021. Para el 2022 se califica el servicio de recolección de basura con un 7.5, sin embargo pues no es el año también en el que aparece más alto tampoco. La satisfacción con las señales viales y la semaforización de 2018 a la fecha ha venido decayendo. La satisfacción de la comunidad en estos rubros, tanto en semaforización como en señales viales, como se puede apreciar en la gráfica. Otro de los componentes de servicios públicos que mejora en 2022 es el de áreas verdes y espacios públicos. El aumento pues es importante, significativo, de ser evaluado en 2021 con casi un 6, en 2022 llega prácticamente al 7 según las personas que contestaron esta encuesta de percepción. Por último, dentro de estos rubros, la energía eléctrica, ya lo decíamos, es uno de los aspectos que mejor evaluados salen año con año, y en esta ocasión las y los juarenses que respondieron a la encuesta le dieron una calificación de 8 al servicio de energía eléctrica. Y hasta aquí el apartado de vivienda, servicios y espacios públicos. Les cedo el micrófono a mi compañera Carla. Hola a todas y todos, buenas tardes, qué bueno que vinieron, siempre es un gusto verles. Mariel nos acaba de hablar justamente sobre cómo perciben los y las juarenses los servicios. Ahora nosotros vamos a hablar o vamos a presentarles sobre cómo las y los juarenses perciben la calidad de la gestión ambiental en la ciudad. Esto es distinto, no son los servicios, sino cómo perciben la calidad ambiental aquí en la ciudad.
Aquí está, vemos que de manera general, bueno, pues las y los juarenses perciben pues que es relativamente buena, con excepción de una que tiene que ver con la recolección de basura. Respecto a la calidad del agua, es la calidad que ellos perciben con mayor calificación. Creo que se está regresando. La calidad del agua, bueno, tiene un 7.5 en cuanto a cómo se percibe, incrementa respecto de 2021. Cuando hablamos de la contaminación del aire, pues aquí vemos que también lo perciben las personas que habitamos la ciudad como pues aprobable. Sin embargo, cuando hablamos ya de la cantidad de árboles, si bien hay un incremento respecto del año anterior, bueno, no es una buena calificación, lo que se obtiene es un 6.5 y bueno, la que es percibida como pues la peor calidad ambiental en la ciudad tiene que ver con la basura en las calles. Esta obtiene una calificación reprobatoria de 5.27. Otro de los temas que son más sensibles a las personas en la ciudad y que tienen que ver con cómo vivimos nuestra ciudad, pues tiene que ver justo con el tema de la salud. Y al respecto, una de las medidas o de los resultados que se presentan en el informe, que son más sensibles para las personas, tiene que ver con el trato de los médicos. Nuevamente es el servicio privado quien obtiene la calificación más alta, sin que necesariamente sea de excelencia, y bueno, pues nuestros servicios públicos obtiene el Instituto Mexicano del Seguro Social la calificación más baja. Cuando hablamos de la disponibilidad de medicinas, volvemos a tener el mismo caso. El sector privado presenta una calificación de 8, mientras que en este caso es el INSABI quien obtiene la calificación más baja con 6.7. Ya va. En cuanto a la satisfacción con la calidad del servicio, nuevamente vemos que es el IMSS quien sale en la calificación más baja con 7.74, y con el tiempo que la gente tarda en recibir la atención, pues bueno, ahí ya vemos que sí hay pues números más bajos respecto de los anteriores. Incluso el sector privado recibe un 7.5, mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social obtiene un 6.84, apenas va llegando al 7. Y bueno, finalmente, para hablar de cómo vivimos nuestra ciudad, tiene que ver con la educación. Respecto del año anterior, de 2021, sí hay un incremento con la percepción de la calidad, sin que esto pues sea realmente grande o significativa el incremento. La educación básica obtiene un 8.5 en cuanto a la percepción de calidad, la educación media un 8.7 y la educación superior un 8.86. Son números más altos de los que las personas aquí en Ciudad Juárez habían otorgado a la calificación de la calidad de la educación. Entonces, bueno, pues por nuestra parte es todo. Muchas gracias. Le damos la palabra a nuestras compañeras Cristina Durán, directora de CELIDE, y Marisa Colmenero, del Plan Estratégico. Nos van a platicar sobre otros temas interesantes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues en este apartado vamos a hablarles de vulneraciones y tiene que ver con garantizar el goce de los derechos de todas y todos. En esta primera parte vamos a ver en cuanto a la población en situación de pobreza, entendiendo que puede ser al menos una carencia social y que su ingreso es menor a las necesidades básicas. Vemos que en una década, del 2010 al 2020, hay una disminución del 15%. Por ahí en el 2020 vemos que de las personas encuestadas pues manifiestan el 23% que viven en esta situación. También tenemos en cuanto a la pobreza extrema, que tiene que ver con 3 carencias sociales o más, y que pues el ingreso es mucho menor de la canasta básica. Vemos que hay aquí también 3 años importantes. Se duplica
con referencia al quinquenio pasado, del 2015, obteniendo un 1%, al 2020 se duplica con este 2% en situación de pobreza extrema. Bueno, también estamos hablándoles y les estamos preguntando acerca de si han sufrido algún tipo de discriminación. En este sentido, pues vemos un histórico de 5 años. Si bien en el 2022 no hay un aumento superior al 2018, que fue el más elevado, sí hay un aumento de 1.4%, obteniendo el 9.7%. Y en este sentido, en la encuesta, vemos que 10 de cada 100 personas han sentido algún tipo de discriminación, sobre todo en temas de discapacidad, edad, género, peso, por mencionar algunas de las más significativas. Y bueno, pues pasamos ahora a este apartado de cómo describiría la desigualdad que se vive hoy en día. Y vemos también un histórico de 5 años. En este sentido hay una disminución de un 11%. En el 2021 vemos que la población refiere o responde que describe alta o muy alta la desigualdad, y bien para el 2022 pues vemos que es el 29% el que por ahí se mantiene entre el 2019 y el 2022. Luego también se toca este tema del maltrato a niñas, niños, adolescentes. Tenemos por aquí también un histórico, y si se fijan en las gráficas, la parte que se mantiene pues es la omisión de cuidado. Por ahí es el tipo de maltrato que mayormente se denuncia, y vemos también cómo en el 2022 pues se duplica, casi se duplica el tema de abuso sexual, ¿sí? También se triplica el tema de maltrato físico en cuanto a denuncias, y por ahí vemos que no hay una denuncia en cuanto a maltrato emocional, que no significa que no exista, no se denuncia, ¿sí? Y bueno, tiene que ver mucho con temas culturales, de que de pronto la violencia pues tiende a ser visible, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues hay una referencia importante, y pues todavía está la cifra negra, ¿no? Que es la que no se denuncia. Luego tenemos este apartado de violencia contra las mujeres, específicamente violación, y se maneja simple y equiparada, entendiendo esta en el Código Penal, que es agravada y puede ser por edad o puede ser por la relación que tiene con el agresor o la persona agresora, y también por el daño físico, emocional. En ese tenor vemos también un histórico, y va en un repunte muy significativo en el 2022, donde vemos que en cuanto a violaciones denunciadas simples hay 652 casos y 136 violaciones equiparadas en el 2022. Y esto pues lo refiere también, la fuente es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y aquí tenemos el siguiente apartado y el último, que habla sobre la violencia contra las mujeres, específicamente en cuestión de feminicidio. Y vemos también aquí cómo se ha mantenido esta problemática, este fenómeno, del 2021 al 2022 con esta misma cifra. Y bueno, pues vemos que en el 2018 pues también este tipo de problemática, de situación, pues lo vemos muy presente, ¿verdad?, en todos estos 5 años. Pues nada, invitarlos a seguir trabajando de manera articulada por una sociedad más sana y más justa, y le cedo la palabra a mi compañera Marisa Colmenares. Gracias, Cristi. Buenas tardes. Yo les compartiré información sobre cómo nos sentimos. Arrancamos justo con la pregunta. Muy bien. ¿Cuál es su satisfacción con su vida familiar? Aquí pues podemos ver que respecto al 2021 un ligero descenso con una puntuación de un 8.70. El 2020 fue el año en que se reportó una mayor satisfacción con la vida familiar con un 9.04. Respecto a ¿cuál es la satisfacción respecto a la salud física?
Aquí también podemos observar que 2022 respecto a 2021 también pudo manifestar un ligero incremento con un 8.25. De igual manera, 2020 se reporta como el año con mayor satisfacción en salud física de acuerdo al histórico con un 8.54. Respecto a la satisfacción con la ciudad en la que se vive, 2022 también reportó un aumento, un incremento en la satisfacción en la ciudad en la que vive con un 7.35 respecto al año 2021. El año 2020 vemos que sigue siendo el año en que se posiciona más elevado con un 7.77. Respecto a la satisfacción con su trabajo actual, aquí también podemos observar que 2020 reporta un ligero incremento respecto al 2021. 2020 se sigue reportando de acuerdo al histórico como el año en que las personas se sintieron más satisfechas con el trabajo actual. Respecto a la frecuencia con que se pensó en irse de la ciudad, aquí podemos ver la tendencia ha aumentado. Esta no es una cifra precisamente positiva, ya que en 2022 un mayor número de personas han pensado irse de la ciudad respecto al histórico que maneja esta pregunta, ¿no? Entonces, si bien aumenta, pues no es precisamente una cifra muy positiva. Respecto a la pregunta de qué tanto cree que la ciudadanía esté orgullosa de ser o de vivir aquí en Juárez, pues bueno, aquí también vemos un descenso. Tampoco lo podríamos considerar tal vez positivo, ya que un menor porcentaje de personas consideran que sentirse orgullosos, no sentirse orgullosos de vivir aquí en Ciudad Juárez. En general, ¿qué tan feliz se siente usted? Pues bueno, aquí el histórico se mantiene en los 8. Aquí también 2022 reporta un ligero incremento respecto al 2021. 2020 sigue posicionándose como el año en que se sintieron las personas más felices en general respecto a su percepción. ¿Considera que vivir en esta ciudad es seguro o inseguro? Pues bueno, aquí la mayoría de las personas contestaron con un 57% que se sienten algo o muy inseguros de vivir en la ciudad. Le sigue con un 38% sentirse muy o algo seguro. Solamente un 4% contestó que ni seguro ni inseguro, y pues bueno, el menor porcentaje con un 0.2% contestó no saber qué responder. Respecto a la pregunta, ¿usted fue víctima de algún delito? En esta pregunta también vemos un descenso. Un menor porcentaje de personas no fueron víctimas de un delito en 2022, entonces pues bueno, son cifras positivas, podemos ver. Esta pregunta, ¿en el último año has pensado en suicidarte? Respecto al año 2021, que según el histórico es el año en que se reportaron mayores situaciones de suicidio o pensamientos de muerte, con un 5.8, este 2022 bajaron 2 puntos más, un poco más de 2 puntos, con un 3.1. Sin embargo, la siguiente pregunta pues es interesante, porque preguntamos también, ¿en el último año has intentado suicidarte? Y aun cuando en este año se reportaron menos pensamientos de muerte, en este año respecto al año anterior, al 2021, hubo un incremento bastante considerable de 8 puntos de personas que han intentado quitarse la vida. Entonces, pues bueno, 2020 es el año en que más personas reportaron intentos de suicidio con un 63.5%. Les invitaría a que con estas dos últimas preguntas pudiéramos reflexionar sobre la importancia de comprender la salud mental como algo integral y cómo justamente los factores externos que nos rodean, como los indicadores que estamos aquí presentando, tienen todo que ver con el cómo nos sentimos y cómo podemos vivir la salud mental. Y pues bueno, yo cedo el micrófono a mi compañero Tomás Lizárraga de Juárez Limpio para que les comparta un ejercicio ciudadano. Buenas tardes. Gracias. Hola, ¿cómo están? Bien, más o menos. Los veo muy tristes, pero ojalá que estén bien.
qué gusto estar acá, verlos, muchos conocidos, muchos conocidos. Sé además, como conozco a algunas y algunos de ustedes, que tienen sus propios proyectos, algunos dirigen instituciones, algunas de manera personal tienen su trabajo. Y entonces, pues qué bueno que estén aquí. Ojalá que estas cifras les sirvan para su trabajo, que además, por las caras que veo, es bueno, ¿no? Y entonces, para darnos un pequeño refresquito, para que pueda la siguiente parte de cifras, que nos pueda entrar a la cabeza, pues hacemos este pequeño ejercicio, ¿de acuerdo? Bien. Se les entregó un botador al principio, ¿verdad? Usamos esto en vez de Prezi porque yo no le sé esto de los celulares, entonces dije mejor compremos los botadores. Y entonces vamos a aprender a usarlo en un primer saque. Y entonces dice ejercicio, vota por, la A representa las Chivas, ¿de acuerdo? Antes de poner cualquier cosa, la B representa el América. Los demás, pues no voten, no se crean, si voten también, por el que odien menos. Bueno, y entonces votamos la A, vamos a poner el 1, ¿sí? Pues yo le voy a las Chivas, yo ya puse el 1, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces adelante, voten Chivas 1, América 2. ¿Listo? ¿Están todavía discerniendo? A ver quién, ¿no? Bien. Se me cayó el sistema. Que levante la mano. ¿Quién le va a las Chivas? Pocas personas. Por eso yo lo quebré, porque pues yo le voy a las Chivas. ¿Quién le va a la América? ¿Que levante la mano? Hombre, nadie le va a esos dos equipos. Bueno, está bien. Con razón no quisieron votar. Bueno, ahí tenemos. Ahí van agarrando la onda. Ahí van creciendo 50 y 60 respuestas. 65. Me dijeron que había 200 y cacho de votadores. 93, bueno, vamos a pararle ahí, a ver si funciona esto. Puro Chivas, ¿verdad? Yo también, sí. A ver, allá a lo mejor me pueden ayudar a parar esta masacre. Ya, excelente. Muchas gracias. Bueno, de entrada, gracias. Ya me caen bien, ya los veo más felices. Bueno, continuamos, por favor. Yo creo que no le voy a hacer mucho caso a este. Y entonces continuamos con la siguiente. Les decía entonces que queríamos hacerles algunas preguntas. ¿Qué medio de transporte utilizamos para llegar? Yo utilicé el automóvil. Le piqué al 1. ¿Recuerdan? Ahí va pensando. ¿Ya? Hay automóvil, motocicleta, autobús, BRT, Uber, Didi, taxi, otro, bicicleta, caminando. ¿Sí? Si alguien viene de alguna empresa en un camión o algo así, utilice el de BRT y autobús. ¿De acuerdo? Bien, siguiente por favor. Bien, la mayoría vinimos en automóvil, muy interesante. Algunos en Uber, padre, yo la verdad es que me gustan esos servicios. Motocicleta, autobús, BRT, 2%, ¿quiénes? Que levanten la mano. Súper, qué padre, felicidades, qué bonito. Bicicleta, 1%, ¿quién? Gabriel, por supuesto. Ah, claro, todos lo conocemos aquí, excelente. Bueno, yo me pregunto, muy sinceramente, ¿por qué será que preferimos el automóvil? ¿Por qué yo, aunque me encanta andar en bici, me vine en automóvil? Bueno, y entonces, desde que escuché a Siri contar un chiste, soñaba con el momento en el que le pudiera preguntar a alguna máquina y que pensara sola, ¿no? Y entonces llegó el día de mis sueños, ¿verdad? Y entonces ya le podemos preguntar cosas a la computadora. Adelante, por favor. Y le vamos a preguntar a ChatGPT. Quienes no lo conozcan, pues es un ejemplo muy de moda de inteligencia artificial. Vamos a preguntarle. Y entonces les decía que yo tengo de veras la genuina pregunta de por qué venimos todos en autobús. Y
Y entonces le vamos a preguntar, ChatGPT, ¿por qué privilegiamos, perdón, todos en automóvil, por qué privilegiamos el auto privado con respecto al transporte público? Vamos a ver si nos entiende sin el acento, ¿verdad? Me va a decir, escribe bien, ¿verdad? Dice, se debe a varias cosas, comodidad y conveniencia, y el calor, ¿verdad? Por supuesto. La infraestructura existente, si no hay otra cosa, pues bueno, no se ve. Yo igual les voy diciendo, falta de opciones de transporte público adecuadas, y el calor. La privacidad y el control, ¿verdad? Nos permite movernos aquí, si aquí nos da la gana nos vamos, ¿verdad? Los que tenemos auto. Yo no, porque vengo en auto, pero de RAI. La percepción de seguridad. Al final nos pone un pequeño resumen, dice: es importante destacar que la priorización del auto con respecto a las rutas puede tener impactos negativos como el aumento del tráfico, la congestión urbana, la contaminación del aire y la emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, bien interesante, ¿no? Pudiéramos utilizar otras cosas, pero acá dice por qué no. La conveniencia, la infraestructura, la calor, ¿verdad? Bueno, pero si continuamos, hay consecuencias, ¿no? Bueno, vamos a hacerles una última pregunta. Ahora ustedes, los que creo que piensan más que el chat, vamos a pasar a la pregunta, por favor. A lo mejor si le pido al ChatGPT, sí le cambia, ¿no? Bien. Dice: ¿qué derecho afecta más el tener un transporte público deficiente? Ya vimos que el derecho al medio ambiente sano se nos quita, ¿verdad? Con esto del transporte público, con continuar con transporte público deficiente, ¿no? Vamos a ver a qué otros. Y entonces eso es su opinión. Adelante, vamos votando. Hay derecho a la salud, derecho a la educación, al trabajo digno y derecho a un medio ambiente sano, por decir algunos, ¿no? Igual ahí le paramos, ¿qué les parece? Y damos clic a la siguiente, por favor, para ver. Derecho a un medio ambiente sano, pero ciertamente, y eso es cierto, yo estoy totalmente de acuerdo, pero además hay gente que piensa que el trabajo digno, a la educación y a la salud. Bueno, siguiente ahora con el chat GPT, por favor, preguntémosle la misma a ver qué nos dice el chat. Y entonces le preguntamos: ¿a qué derecho afecta el tener un transporte público deficiente? Por favor. Para la otra, quienes se dedican a inteligencia artificial, hay que ponerle comandos de voz, ¿no? Para hacer esto más rápido. Dice aquí que la movilidad, claramente, el derecho a la igualdad, a la salud, ciertamente, y relacionado con, bueno, no podemos llegar a los espacios, ¿verdad?, de salud, pero además por el medio ambiente sano. Al medio ambiente, participación social, ¿verdad? Bueno, yo me pregunto de veras, mis conocidos en Suroriente, ¿cómo van a llegar a la sesión de cabildo, ¿no?, con el transporte como está? Es complicado, ¿no? Y además otras cosas. Bueno, le agradecemos al chat por su opinión sabia, o no, como quieran. Y entonces, eso es todo por este ejercicio del día de hoy. Les agradezco mucho. Y ojalá entonces que esto del transporte público y las demás cifras nos las llevemos a casa para hacer mejor nuestro trabajo y que vayamos construyendo todas y todos una mejor ciudad. ¿Sale? Muchas gracias. Les voy a presentar, perdón. Como conveniente, ¿verdad? Les presento a Miguel Siderio y a Belamar Chacón del Plan Estratégico Juárez. Ellos nos van a presentar ahora cifras bien importantes. Entonces, pues, se los presento, se los dejo en sus manos. Aplaudimos. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Yo les hablaré acerca de las calificaciones que obtuvieron nuestras instituciones según la encuesta de percepción ciudadana de Así Estamos Juárez. En cuanto a qué tanto creen las y los ciudadanos que los distintos órdenes de gobierno representan sus intereses,
Vemos calificaciones muy similares, la calificación es la misma en los casos del gobierno municipal y el gobierno federal, en tanto que en el caso del gobierno estatal la diferencia es de apenas un punto porcentual. Las 5 instituciones más confiables según la ciudadanía son las universidades, las y los maestros, el presidente de la República, las iglesias y las organizaciones de la sociedad civil con porcentajes que van del 82 encuesta mejor al 66%. En contraparte, las 5 menos confiables son la Policía Ministerial, la Coordinación de Seguridad Vial, los partidos políticos, la Policía Estatal y la Policía Municipal. En este caso llama la atención que de las 5 menos confiables, 4 corresponden a corporaciones encargadas de la seguridad de la población. En cuanto a las instituciones que en la opinión de la ciudadanía violan más las leyes, vemos nuevamente a la Policía Municipal, Tránsito Municipal, partidos políticos, Policía Ministerial, y en esta lista se suman las y los diputados. Sobre las 5 que más combaten la corrupción según los cuarenses, tenemos a las y los maestros, organizaciones de la sociedad civil, iglesias, universidades y, en quinto lugar, al Sistema Estatal Anticorrupción. Ahora, nuevamente, sobre calificaciones de gobernantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo un 8.19 en una tendencia que se mantiene al alza desde 2019. Por su parte, la gobernadora María Eugenia Campos registró una caída de 3 puntos decimales, pasando a 6.1 en 2022. Y el presidente municipal, Próspero Escuella, subió 3 puntos decimales para llegar a una calificación de 6.6 el año pasado. Y a continuación, para hablar sobre gobierno y contrataciones públicas, cedo la palabra al coordinador de Contraloría Social del Plan Estratégico de la Macho. Gracias Miguel. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, vamos a presentar aquí a manera de resumen algo que ya habíamos presentado públicamente hace un par de meses, que son datos relativos al riesgo de corrupción. Nosotros hemos estado haciendo una evaluación a las contrataciones municipales utilizando una metodología del Instituto Mexicano para la Transparencia, y pues con esta metodología tenemos los siguientes resultados. Esto que les voy a presentar, les digo, ya lo presentamos hace un par de meses en un evento también aquí en Cibeles, y atiende al riesgo de corrupción de los contratos del primer año de esta administración, de septiembre de 2021 a septiembre de 2022. Bueno, aquí les presento rápidamente cómo se contrató, qué se contrató. En ese periodo tenemos que se contrataron 528 contratos entre Oficialía Mayor y la Dirección General de Obras Públicas. Estos 528 contratos equivalen a un monto de 2.724 millones de pesos, y así se divide, ¿no? Mayormente en el monto y en el número de contratos fueron contratos a cargo de la Oficialía Mayor. Para este caso son contratos de bienes y servicios, 398 contratos por un monto acumulado de 2.030 millones de pesos. La diferencia son los contratos de obras públicas, 130 contratos en el primer año por un monto de 694 millones de pesos. Esto es qué contrató, los números totales de cómo se contrató en el primer año de la administración municipal. Ahora enseguida, aquí vemos los contratos ya con el riesgo de corrupción, aplicándole esta metodología que les comento del INCO. Bien, vemos aquí las dos áreas, bienes y servicios de obra pública, como les comentaba, 528 contratos, 2.724 millones de pesos en este primer año, y el riesgo de corrupción equivale a, nos identifica un riesgo de corrupción en 139 contratos, 88 a cargo de Oficialía Mayor en el Comité de Adquisiciones y 51 contratos en la Dirección de Obras Públicas. Esto corresponde al Comité de Obras Públicas. Aquí en porcentajes es el 51% del monto contratado de obras públicas se identificó
algún riesgo alto de corrupción, y para el caso de adquisiciones de bienes y servicios, el 37% del monto contratado se identificó al menos un riesgo alto en la contratación, en el proceso de contratación. Ahora estamos mostrando los contratos por adjudicación directa. En el caso de los contratos de adjudicación directa, revisamos, la ley establece algunas disposiciones que se deben de atender para poder contratar de manera directa, sin concurso, y pues en estos contratos que se adjudicaron directamente fueron 312 contratos, 280 en el Comité de Adquisiciones a cargo de Oficialía Mayor y 32 contratos adjudicados directamente en obras públicas, y los montos son los que pueden ver ahí. En el área de adquisiciones a cargo de Oficialía Mayor, 1.081 millones de pesos. De ese monto contratado, el 40% tuvo un riesgo de corrupción equivalente a 432 millones de pesos, y por el lado de obras públicas, el 61% del monto contratado tuvo un riesgo de corrupción. Pasamos al que sigue. Ya en esto, como les comentaba ahorita, esto es un resumen de lo que presentamos hace 2 meses, y ya el monto, si pasamos a la siguiente, por favor. Perdón. Esto es un resumen, está en nuestra página en planjuarez.com, está toda la base de datos con todos los contratos, está el acceso a cada expediente de cada contrato, está también ahí todo desglosado por el riesgo que representan, y la suma de todos los riesgos, de todos los contratos que tuvieron riesgo, suman un total de 1.712 millones de pesos, lo cual es un 63% del monto contratado en el primer año. Y eso sería por mi parte. Ahora regresamos con Erika Don Juan y con Denise Ortega. Gracias. Bueno, durante más de 10 años en el informe Así Estamos Juárez presentamos distintos indicadores. Ustedes tienen la posibilidad de acceder a un informe más completo, pero el día de hoy quiero hablarles de un índice que se conoce como el Índice de Calidad de Vida Municipal. Este índice lo estuvimos trabajando distintas organizaciones que de alguna u otra forma, como Plan Estratégico de Juárez, buscamos incidir en la calidad de vida de los juarenses. ¿Qué es la calidad de vida? ¿Qué dimensiones la componen? Sabemos que estamos hablando de un problema multidimensional, y precisamente con poder, con desarrollo económico, con algunos economistas que no quiero dejar aquí de lado, Miguel Samaniego, Judith y sus servidores, estuvimos trabajando en la metodología de este índice, que ya habíamos en algún momento trabajado, pero que decidimos trabajar nuevamente una actualización del ICBM. El ICBM es un índice de calidad de vida que permite comparar a Ciudad Juárez con los 20 municipios más importantes. De hecho, puede ser replicable para cualquier municipio, porque parte de lo que buscamos en los criterios del ICBM es que los indicadores que lo componen vengan de fuentes oficiales que sean iguales para todos los municipios que estemos analizando. Para este primer ejercicio decidimos elegir los 20 municipios más poblados. ¿Por qué? Porque Juárez está en esos 20 municipios, porque Chihuahua también está, porque hay municipios de las ciudades fronterizas, del centro, del sur del país, que de alguna u otra forma tenemos más de 1 millón de habitantes, ¿sí? Y debiésemos compartir ciertos temas de problemáticas. El ICBM se normaliza en todos sus indicadores en una escala que va del 0 al 100. Estamos utilizando una metodología muy semejante a la que utiliza ONU del índice de ciudades prósperas. En esta normalización de 0 a 100, si por ejemplo algún municipio sacara una evaluación de 0 en alguna de las dimensiones, implicaría que estamos en el peor lugar de la tabla,
con los indicadores analizados, y pues que los gobiernos, las sociedades, las universidades y todo lo que de alguna manera queremos impactar en la calidad de vida, debiésemos priorizar la política pública hacia allá. Aquellos que estén en el 100, pues implica que están bien sólidos y consolidados con estos indicadores, y pues nada más hay que fortalecer y seguir haciendo lo que ya están haciendo, ¿sí? Muy rápido les platico, este índice de calidad de vida municipal se compone de 5 dimensiones, ahorita voy a platicar de cada una de ellas. Dentro de estas 5 dimensiones hay 12 subdimensiones, y dentro de estas subdimensiones hay 39 indicadores con los que nos estamos comparando. ¿Sí? Les voy a dar un resumen, la metodología es muy extensa, pero vamos empezando a trabajar con los primeros. Por ejemplo, uno de los 5 índices que se compone el ICBM es el índice e infraestructura de desarrollo, que a su vez adentro de ella tiene 2 subíndices, infraestructura de vivienda e infraestructura social. Para que se den una idea del tipo de indicadores que hay aquí, aquí tenemos, por ejemplo, en vivienda, temas de hacinamiento, que vienen del INEGI, por ejemplo, el promedio de densidad que hay de médicos, de quirófanos en las ciudades, espacios habitables, etc. Lamentablemente, al compararnos con los mismos indicadores, estos 20 municipios, al normalizar la información, ¿sí? Ciudad Juárez ocupa el lugar 20 de los 20 municipios más poblados. Solamente les traigo los primeros 7 lugares. El primer lugar lo obtiene Guadalajara, el ICBM de infraestructura para el desarrollo. Chihuahua está en el 7º lugar, Juárez está en el 20º lugar. ¿Sí? El índice de bienestar social. Este índice de bienestar social tiene 3 subíndices: índice de salud, índice de educación e índice de seguridad y protección. ¿Sí? Nuevamente, cuando comparamos con los indicadores que traen estos subíndices, les vuelvo a poner un ejemplo del tipo de indicadores para que se den una idea, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, la tasa de mortalidad de menores de 1 año, tenemos la edad promedio en que están muriendo sus habitantes, tenemos la tasa de escolaridad, de alfabetización, homicidios, fatalidades de tránsito, todo lo que viene a ver con salud, educación y seguridad, temas de seguridad. Aquí nuevamente Ciudad Juárez ocupa con los datos de estos indicadores el lugar número 20 de los 20 municipios más poblados. El primer lugar en el índice de bienestar social está Zapopan, y luego tenemos a San Luis Potosí, Juárez en el lugar número 20. Tenemos el índice de equidad e inclusión social, pobreza, Gini, indicadores de desempleo, jefatura familiar, estudiantes, igualdad de estudiantes de secundaria, por ejemplo, hombres, mujeres. Ciudad Juárez, aquí no estamos tan mal, lugar 6 de 20, en el lugar 6º de 20 municipios. El otro índice es el índice de gobernanza y participación ciudadana, con indicadores como participación en elecciones, la capacidad de los gobiernos municipales de tener ingresos propios, su deuda, inversión en obra pública, etc. Aquí estamos ocupando el lugar 13 de 20, ¿sí? Para que nos demos una idea. Y el índice en el que mejor estamos evaluados, en el índice de la actividad económica. ¿Sí? Una cosa es crecimiento económico y otra es desarrollo. Los otros nos muestran que no tenemos buen desarrollo, pero este nos muestra que estamos en el top del crecimiento económico, con indicadores como empleo, masa salarial, indicadores como tasa de desocupación, etcétera, todo lo que está relacionado con la tasa de crecimiento de las actividades económicas, como incluso las unidades o empresas que se establecen en cada municipio a lo largo del periodo. Aquí estamos en el 3er lugar, ¿sí? Ahora sí, si sumamos y trabajamos los 5 subíndices, el índice de calidad de vida municipal ya nos coloca en el lugar 15 de 20. De los 20 municipios más poblados del país, Ciudad Juárez ocupa el lugar 15. No estamos en los primeros lugares. Algo claro nos deja, ¿sí? Tenemos una muy buena actividad económica, pero el desarrollo, la infraestructura, la densidad de médicos, la densidad de profesores por escuelas, etc., nos falta desarrollo. Los economistas tenemos muy clara la distinción entre la diferencia del crecimiento económico y el desarrollo. Aquí hace falta trabajar mucha política sobre desarrollo. Bien, muchas gracias. Ya finalmente, pues para ir cerrando este informe, también como nos comparamos con los 20 municipios más poblados del país, pues también nos comparamos con los 5 municipios más poblados del estado. En este sentido,
pues aquí les traemos los resultados también de cada una de las subdimensiones, iniciando con esta que es el índice de infraestructura de desarrollo, donde vemos que el municipio de Delicias pues lidera, ¿verdad? Estos índices pues mucho tienen que ver con relativizar, es decir, medir todo en función de su población, y vamos a ver que reiteradamente el municipio de Delicias pues queda en primer lugar, aquí con un índice, un subíndice global de 79.81% de los 100 puntos disponibles, y vemos como Juárez en este índice de infraestructura pues se ubica, ¿verdad?, en la última posición dentro de estos 6 municipios más poblados del estado, con apenas un 17.24%. También vamos a ver que ese pues espantoso 4.9 del índice de infraestructura social va a ser el subíndice quizá más bajo a lo largo de todos los indicadores en todos los municipios del estado. Bien, en el índice de bienestar social, también nuevamente Ciudad Juárez dentro de los 6 municipios más poblados del estado, en último lugar con apenas un 37.42. Ahí vemos que pues apenas ligeramente desde el municipio de Hidalgo del Parral, apenas sobrepasando pues el 5, ¿verdad? Si esto fuera como una escala del 0 al 10, pues apenas el municipio de Hidalgo del Parral pasando con 59.20%, nuevamente el municipio de Delicias, que pues vemos el primer 100, ¿no?, incluso dentro de todos estos indicadores, liderando también este subíndice de bienestar social. Bien, en el índice de equidad e inclusión social, Juárez pues ubicado en el segundo lugar después del municipio de Delicias. Ahí en el último lugar tenemos el municipio de Hidalgo del Parral con un 31.6% en este subíndice global de equidad e inclusión social. Y pues finalmente, este es el índice de gobernanza y participación ciudadana, pues ahí Ciudad Juárez en el cuarto lugar de los 6 municipios más poblados del estado, nuevamente el municipio de Delicias con el primer lugar, seguido del municipio de Chihuahua, en tercer lugar el municipio de Hidalgo del Parral y al final el municipio de Cuauhtémoc con apenas un 35.42% en este subíndice. Ahora sí, finalmente, el índice de actividad económica, como bien pues ya nos decía Erika, ¿no?, hasta entre los 20 municipios más poblados del país, cuando se ubicaba ahí en tercer lugar, aquí es el primer lugar. Todos los demás municipios, si se fijan, tienen una pues calificación reprobatoria, por así decirlo, en el índice de actividad económica, a excepción pues de Ciudad Juárez con un 82% en este subíndice de actividad económica. Para cerrar con estas calificaciones, ¿verdad? Cosas por resaltar: 4 municipios de los 6 del estado están reprobados y los 2 únicos que están aprobados pues son por calificaciones por apenas arriba del 50%, que es el municipio de Delicias, el municipio de Chihuahua capital, Ciudad Juárez en tercer lugar con un 45.30 de índice de calidad de vida municipal, y al final el municipio de Hidalgo del Parral con un 38.39%. Pues sin más, le cedo la palabra nuevamente al director de Plan Estratégico, Sergio Mesa, y muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias. Durante el transcurso del informe se fueron incorporando algunas personas. Pues les damos la bienvenida. Hay funcionarios federales, estatales, municipales, les agradecemos mucho su presencia. La idea de este ejercicio es ver la manera de, desde la realidad de la ciudad, cómo trabajamos juntos, cómo le hacemos, ¿sí? Como conclusiones, vemos, pues que Juárez, comparado con los 20 municipios más poblados del país, pues está en algunos en el último lugar. Solamente en la cuestión económica estamos muy bien, ¿sí? Una de las cosas importantes es que podemos caer en convertir el crecimiento económico en un espejismo si no trabajamos todas las dimensiones de una manera integral, ¿sí? Podemos seguir creciendo económicamente y que nos juegue en contra. Ese es un riesgo que está latente si no lo hacemos de manera integral y de manera armonizada. Tenemos crecimiento económico sin desarrollos ni bienestar social. Ese crecimiento económico, pues pareciera que es un crecimiento solo para pocos, ¿sí? También vemos pues, que no tenemos rendición de cuentas,
Tenemos nosotros desde Plan Estratégico a lo largo de los últimos años denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, ante la Auditoría Superior del Estado, que suman más de 1.000 millones de pesos. ¿Sí? Esas denuncias las estamos poniendo constantemente. Todavía no pasa nada. ¿Sí? Hay graves riesgos de corrupción, hay servicios públicos deficientes por causa de mala administración, de incapacidad y de corrupción. ¿Sí? Y esto nos va mermando la confianza en las instituciones. Ahí vimos cómo las instituciones públicas pues, gozan de poca confianza. Una de las cosas que hemos visto, bueno, pues son en la política tradicional, pues partidos que no tienen identidad. Vemos que los rojos se hacen guindas, los azules se hacen guindas, los rojos se juntan con los azules cuando antes no se podía ni ver, todos se juntan contra todos, unos van, otros vienen, los operadores electorales de algunos partidos en realidad ahorita se han convertido en agencias electorales pues, que ofrecen sus servicios al candidato que les pague. Eso pues ha mermado la confianza en las instituciones, en la política tradicional, en la política de los partidos, y pues pareciera que la reflexión que nos queda pues, es que es el poder por el poder y para el negocio. ¿Sí? El proceso del 24 ya está en curso. Aquí, si volteamos allá a los lados, vamos a ver a varias personas que legítimamente en sus aspiraciones y en su corazón pues están aspirando a cargos públicos, y qué bueno. ¿Sí? La cosa es cómo contemplamos toda esta complejidad para ir sacando esta ciudad adelante. ¿Sí? En toda esta complejidad, en todas estas dificultades, siempre nos queda una pregunta: bueno, ¿y qué hacemos? ¿Sí? ¿Lo que estamos haciendo para dónde va? ¿Lo que estamos haciendo qué resultados ha tenido? Nosotros siempre encontramos la misma respuesta: participación ciudadana. Ante la dinámica de los partidos que va y viene, ante los gobiernos que van y vienen, la sociedad permanece. Somos los que estamos aquí. Partidos van, gobiernos van, partidos vienen. La sociedad permanece. Entonces, en esta vía de impulsar la participación ciudadana, desde el Plan Estratégico impulsamos el Cabildo Abierto, y en la administración de Armando Cavada, el 15 de mayo de 2017, se abrió el Cabildo por primera vez como en ningún otro lugar del país. ¿Sí? Y hasta la fecha pues van casi 250 participaciones de ciudadanos en el Cabildo a la hora de tomar decisiones. A veces los regidores no creen que de repente los pelean mucho, en otras sí. ¿Sí? Se dan relaciones muy interesantes. También el 26 de abril de 2018 estábamos precisamente en un informe de Así Estamos Juárez, cuando se aprobó en Chihuahua en el Congreso la Ley de Participación Ciudadana, y esa ley nos ha abierto unas avenidas importantísimas, pero esas avenidas tenemos que defenderlas, impulsarlas todos los días. No obstante, el día de ayer una regidora dijo: no conozco el reglamento, pero se me hace que pueden estar aquí y hablar después de tantos años, ¿no? Ha habido avances, hay participación. Esto que les voy a compartir es nada más para ver que hay cosas que se están moviendo, además de la política tradicional. No sé si recuerdan, hace unos meses el gobierno municipal anunció una arena de rodeo en el suroriente, ¿sí? En unas áreas deportivas donde jugaban cada fin de semana 1,200 muchachos, y de buenas a primeras una arena de rodeo. Bueno, pues estos son estudiantes del CEBETIS 270, y dijeron: bueno, pues eso nos pega. Y se organizaron, trabajaron, hicieron sus propuestas y se ampararon. Estudiantes no pueden ir porque eran menores de edad, pero algunos maestros, sus papás, se ampararon contra esta arena. Y no obstante eso, fueron al Cabildo a participar, ¿sí? Y se manifestaron ahí en el Cabildo, con el Cabildo Abierto, y 2 de ellos participaron, ¿sí? Eso no era posible hace algunos años. ¿Y saben cuál fue el resultado? Se detuvo la arena de rodeo, ¿sí? Este aplauso es para estos chavos que nos ponen el ejemplo de ir para ponerse y poner el bulto. No firmaron una carta,
no dieron su credencial, no, fueron y se pararon ahí. ¿Sí? Qué maravilloso. Y esa es la sangre joven. Hay esperanza. Otra figura que ha resultado tremendamente potente y pedagógica, que nos está enseñando a darnos cuenta que lo que se gasta es nuestro dinero y que podemos decidir sobre él en la ciudad, es el presupuesto participativo. ¿Sí? Este año las votaciones van a ser el 25 de junio, son 305 millones de pesos que están en juego, se recibieron más de 520 proyectos. Entonces, vamos aprendiendo a que tenemos que proponer, a que tenemos que estar impulsando el bienestar de nuestra ciudad. Cada quien, como Dios debe entender, como puede, promociona sus proyectos y se vota. ¿Sí? Eso también ha sido una figura ciudadana, una figura de participación muy, muy potente. También, ante las deficiencias del transporte público en la ciudad, las grandes deficiencias del transporte público en la ciudad, se solicitó al gobierno del estado una audiencia para que nos dijera a la ciudadanía cuándo empezaba a funcionar el BRT completo. ¿Sí? Esto fue en noviembre, esto es el pueblito mexicano y aquí la fecha que se dio fue a finales de junio. Ya se reconsideró, ya se cambió un poquito el voto para enfrente, pero vean qué interesante un diálogo entre vecinas, vecinos, ciudadanos, funcionarios del gobierno municipal, del gobierno estatal, juntos aquí. ¿Sí? No tenemos que estar de acuerdo en todo, pero la democracia nos pide tener esos espacios de diálogo, nos pide tener esos espacios donde podamos cada quien argumentar desde nuestras posiciones y ver qué es lo que podemos ir construyendo. ¿Sí? También, hace 15 días, con el mismo problema del transporte, en el trabajo que hacemos desde la red de vecinos, uno de los problemas importantes que surge así todos los benditos días es: no hay rutas en las colonias. Dejen ustedes el BRT, las rutas en las colonias. Y entonces se hizo una asamblea vecinal donde vecinas principalmente de diferentes colonias del suroriente, Riberas del Bravo, Tierra Nueva, Los Parajes, Castillo Pedraza, pongan ahí todos ustedes, todos los que quieran, citaron al subsecretario de Transporte pues para plantearle sus inquietudes. Y el subsecretario fue, ¿sí? Le reconocemos que es un papel muy bueno, se la rifó ahí. Había un terrenal y había un sol, y ahí estuvo la bayoneta calada. Y ahorita, entre los acuerdos que hubo, es que las vecinas iban a estar monitoreando que pasan las rutas, iban a estar los inspectores de transporte, van, vienen, hay que ajustar muchas cosas, pero se está dando ese diálogo. ¿Sí? Estamos trabajando juntos y estamos viendo cómo avanzamos en eso. Vean, eso fue un sábado que son mucho terrible. Aquí hay otros tres elementos que tienen que ver con la calidad de vida, o sea, con la vida cotidiana nuestra. ¿Sí? Actualmente se está actualizando el plan de desarrollo urbano sostenible. Se hicieron consultas, nosotros como plan estratégico juntamos expertos, hicimos una serie de recomendaciones y esto tiene una solución técnica, pero también es una decisión política. Hablábamos ahorita del crecimiento económico. El crecimiento económico nos puede jugar a favor o nos puede jugar en contra, depende de qué decisiones se tomen. Si no se toman decisiones que vayan en función de un desarrollo urbano ordenado, nos va a jugar en contra. Si no podemos ponernos de acuerdo, autoridades, desarrolladores, sociedad civil, vecinos, para que los intereses legítimos se alineen, algunos van a seguirse beneficiando y otros muchos van a seguir perjudicados. Entonces, hay que estar todos muy al pendiente de qué decisión va a tomar el presidente municipal sobre el desarrollo de la ciudad. Y no podemos quedarnos viendo. Si toma una decisión que está a favor del desarrollo de todo el mundo, le vamos a aplaudir y se vamos a reconocer. Pero si toma decisiones que sigan propiciando dispersión, que sigan propiciando la falta de servicios públicos, que sigan propiciando todas esas dificultades cotidianas que está viviendo nuestra gente, nuestros hermanos del suroriente, pues vamos a tener que hacer algo. Y la ley de participación ciudadana nos ofrece vías de acción. ¿Sí? También, a propósito de la vida cotidiana, pues hemos visto en estos días cómo se ha estado quemando el relleno sanitario, ¿no? Es más, lo hemos olido en toda la ciudad.
Bueno, el 4 de septiembre se termina el contrato del pasado. Y ahorita, pues están viendo, en esta semana se presentaron en comisiones las propuestas. Nosotros, desde Plan Estratégico, así como hicimos una mesa de expertos para el Plan de Desarrollo Sostenible, y así como hicimos una mesa de expertos para, ¿se acuerdan de aquel plan de alumbrado público, el Juárez Iluminado, que trajimos también muchos expertos y generamos una serie de recomendaciones? Este jueves y viernes tenemos una mesa técnica con expertos para darle al presidente municipal una serie de recomendaciones desde lo técnico, lo jurídico, lo financiero y lo social. ¿Sí? Esta semana ha estado cargadita. Por último, tenemos un proceso súper importante para nuestro estado que se ha manejado, si no de manera secreta, sí de una manera, pues, con muy mala comunicación por parte del Congreso del Estado. Una reforma constitucional. ¿Sí? En esa reforma constitucional, hoy hemos conocido el documento, el anteproyecto, son casi 200 páginas, lo vamos a compartir pues, para que lo veamos y que veamos nosotros qué es lo que están pensando nuestros diputados, sobre todo el partido de mayoría del PAN. ¿Qué están pensando? Una de las cosas que a nosotros nos preocupa en esta reforma constitucional, porque lo han manifestado, son regresiones en términos de participación ciudadana. La lógica de partidos ve como amenaza a la participación ciudadana. Entonces, pues ¿cómo le hacemos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? En esta lógica de fortalecimiento de la democracia, fortaleciendo la democracia representativa, nosotros desde Plan Estratégico hemos estado impulsando la elección directa de regidores. Pues no quiere. ¿Sí? ¿El PAN no quiere? Este sábado, les digo que se nos juntaron las novias esta semana, este informe, la mesa de basura y luego la mesa con los diputados. Este sábado tenemos una mesa con el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Electoral, los diputados de las dos coordinadores de las dos fracciones, Morena y PAN, organizaciones de la sociedad civil, para hablar de esto. ¿Cómo le hacemos? No es para ver si se va a hacer, porque ya está en la ley electoral. Más bien es cómo y el cuándo. ¿Sí? Entonces, estos vías, estos esfuerzos de participación son desde lo que estamos impulsando como plan estratégico, pero afortunadamente en nuestra ciudad no solamente está el plan estratégico impulsando participación ciudadana, hay una serie de ejercicios que se han hecho, algunos desde el gobierno muy interesantes, como la consulta sobre la plataforma Centinela, ¿sí? Que ganó la plataforma Centinela. También se realizaron a nivel municipal mesas de trabajo para armonizar el reglamento de tránsito con la ley de movilidad. También se realizó una consulta sobre 6 leyes medioambientales y está pendiente que el gobierno municipal responda a una solicitud de audiencia de movilidad peatonal. Ahorita está en curso una iniciativa de revocación de mandato, este mes debería de resolverse, y también por parte del gobierno municipal hay una consulta que tiene pendiente sobre las ciclovías del programa. Si se fijan, se están moviendo muchas cosas. En 2012, no es cierto, 2011, hicimos aquí en esta misma sala, no habíamos vuelto a hacer un informe de estas horas en esta sala. Del primer informe que hicimos hace 12 años, ahorita se han movido muchas cosas. ¿Sí? Ha habido nuevas guías, ha habido nuevos esfuerzos, tenemos nuevas herramientas. Entonces, lo más importante para nosotros es pues que estamos intentando construir un nuevo paradigma político para ejercer el poder que nos reconoce la Constitución. No tenemos que ser autoridad. Quienes sientan esa vocación, quienes se sientan llamados a ser autoridad, pues qué bueno, pero sepan que va a haber una ciudadanía que les va a proponer, vigilar y exigir. ¿Sí? Un nuevo paradigma que no pase por los partidos, que nos organicemos de una manera más horizontal, desde la ciudadanía que estemos proponiendo. Todos los benditos días estamos proponiendo, estamos vigilando, estamos exigiendo y estamos resistiendo. Todos los días estamos resistiendo. Y eso requiere mucha atención, genera tensión y genera desgaste. Y por eso es muy bueno ver
estudiantes aquí que están presentes, gente joven, como estos chavos que participaron en el Cabildo, y eso es muy alentador, eso nos alimenta la esperanza. Lo que nosotros los invitamos es a seguir explorando nuevas maneras de ejercer el poder ciudadano, nuestro poder ciudadano. ¿Sí? Las elecciones son importantes, claro que son importantes, sin embargo no son lo más importante, es la democracia cotidiana. Todos los días se toman decisiones, todos los días se gasta dinero, todos los días los gobiernos están haciendo cosas. Tenemos que involucrarnos. Hay vías, por eso les mostraba yo todos estos ejemplos. A veces preguntamos, ¿qué hacemos? Pues hay un montón de cosas que hacer y hay canales. Ahí podemos nosotros aportar algunas cosas si quieren acercarse y llamarnos. Lo que estamos planteando es un nuevo paradigma político desde la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Eso es lo que queremos compartirles el día de hoy. Para nosotros es muy importante que ustedes estén aquí. Vamos a terminar esta sesión pues invitándoles a que lean la información, a que la interioricen, a que piensen en que bueno, es mejor trabajar juntos y cómo conciliar los diferentes intereses. A la salida les estaremos pidiendo dos cosas. Primero, que nos regresen los votadores para poder seguir haciendo los ejercicios. Y la segunda, que cojan un informe impreso donde está la gran mayoría de la información que está aquí. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su entusiasmo.